acá pasar con nosotros, ¿verdad? Trajimos al más bueno para hacer estas cosas, ¿no? Lo invito, hermano, para que pasemos, para que pase. ¿Eh? Ah, no, ¿verdad? No. Simón dice, hermano Nico, pasa al frente. Bueno, voy a hacer una oración por el tema de hoy, para que pues sea de mucha bendición pues para todos nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por permitirnos estar todos otra vez aquí reunidos en tu presencia, Padre. Padre, te doy gracias por la vida del hermano Nico, Señor. Gracias por poner toda esta encomienda, toda esta misión, Señor, en su mente y en todo su cuerpo, Señor. Gracias por permitirle llevar tu palabra, Señor, a tantos lugares, Señor. Y sigue bendiciéndolo, Señor, en toda la obra que estás llevando tú a cabo en él, Señor. Gracias te damos por todas estas cosas y te pido, Padre, que pues nos bendiga, Señor, y que todas las palabras que vaya a dirigirnos hoy el hermano Nico sean completamente tuyas, Señor, sean completamente viniendo de ti, Padre, que sea palabra completamente tuya y que todo lo que salga de la boca del hermano Nico, Señor, llegue directo a nuestros corazones, Padre, y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Juanosos. Hoy me invitaron a mí, creo que la próxima semana viene mi esposa. Y me tocó hablar sobre las inquietudes que a veces podemos tener sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre eso. A veces pensamos que si aceptas a Jesucristo, viene el Espíritu Santo a tu vida y tienes que hablar en lengua o alguna otra cosa por ahí, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy sobre esa parte. Si hablo en lenguas, ¿soy salvo? O si hablo en lenguas, ¿tengo un nivel más alto espiritual? ¿O no debo de hablar en lenguas? ¿Sí? Y para no entrar en debate, mejor entramos directamente a lo que es el tema. Este tema se empieza, lo dice el Antiguo Testamento, pero empieza a agarrar mucha fuerza en el libro de los Hechos. Así que vámonos a Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a ver cómo este libro de los Hechos a veces nos hace tener un poco de confusión. Hechos 1 y capítulo 2. ¿Tenemos? ¿Sí? Solo para entrar en contexto, vamos a leer juntos del versículo 5 al versículo 8. Hechos 1, del 5 al 8. Empezamos, dice, porque Juan Fíjense las palabras del versículo 5. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a ver varias frases. Seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 llega a decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Hay alguna diferencia? Cuando seas bautizado por el Espíritu Santo y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Habrá una diferencia? ¿Será lo mismo? Es lo mismo. Eres bautizado, eres completamente sumergido en agua. Es totalmente. Y cuando venga sobre ti, será totalmente sobre ti, completamente. Estas palabras a veces las personas las toman como dos cosas diferentes. ¿Qué eres? ¿Bautizado o vino sobre ti? Y pensamos que son cosas diferentes. Hay 8 o 9 frases así que pareciera que son diferentes, pero todas van a decir lo mismo.
¿Sí? Vamos al capítulo 2, ahora versículo 1, 2, 3 y 4. Estos van a ser nuestros pasajes claves. Leemos 2, 1, dice hasta el 4. Cuando llegó... Ok, tres cosas sucedieron aquí. Primero, un estruendo como de un viento recio que soplaba, un estruendo. Tan grande fue el estruendo que se juntaron más de 5,000 personas. Después se le aparecieron como lenguas repartidas como de fuego en su cabeza. Y después fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo. Una tercera frase, fueron bautizados, vino sobre ellos y ahora dice, llenos del Espíritu Santo. Tres cosas, tres palabras diferentes, pero está hablando de lo mismo. Algunos piensan, ellos empezaron a hablar aquí en lenguas más adelante, dice el versículo 4, empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ellos piensan, algunos piensan, en el libro de los Hechos, que una cosa es que te conviertas a Jesucristo y otra cosa es cuando subes tu nivel espiritual y empiezas a hablar en lenguas. Algunos piensan que son dos niveles espirituales. Si no hablas en lenguas angelicales o espirituales, quiere decir que estás en un nivel mucho más bajo todavía. Pero ellos lo toman por las diferentes frases que hablan sobre la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver tres ejemplos bien rápidos. Quiero que te vayas ahí también en Hechos, capítulo 10, y vamos a ver una cuarta frase. Cuarta, quinta y sexta frase. Hechos 10, estamos hablando aquí cuando Pedro es enviado allá con Cornelio y Pedro les predica, los evangeliza y llega el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? Versículo 44, 10:44. Juntos dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuál es la palabra diferente? Cayó. Bautizarse, vino sobre él, fue lleno, y ahora ¿qué hizo el Espíritu Santo? Cayó sobre ellos. Versículo 46, ¿qué dice? Porque los que oían, que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios, 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días ahí. Fueron bautizados. Así que aquí cae el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar también en lenguas. Es un segundo pasaje que me habla que cuando alguien acepta a Cristo, inmediatamente empieza a hablar en lenguas. Un tercer pasaje está en Hechos 19, del 1 al 6. Ahí mismo. Hechos 19, del 1 al 6. Aquí Pablo les predica y les pregunta que se han recibido el Espíritu Santo y dicen ellos que no lo conocen. Entonces Pedro les impone la mano, los bautiza y les impone la mano. Vamos a leer el 19:4, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuál es la palabra diferente? Vino sobre ellos. Vino sobre ellos. Lotes cayó sobre ellos. Y aquí vino sobre ellos. Son tres pasajes que hablan sobre cuando llega el Espíritu Santo a ellos, empiezan a hablar en lenguas. Pero algo curioso pasa aquí. Solo en estos pasajes habla cuando ha habido una conversión y la gente empieza a hablar en lenguas.
Pero en todas las demás conversiones que vienen en la Biblia, no me dice que hablaron en lenguas. Solamente se convirtieron y ya. Entonces quiere decir que si hablas en lenguas tienes un nivel más alto, y si no hablas en lenguas solamente eres un cristiano convertido. Me da a entender este libro de los Hechos que posiblemente sean dos niveles. Pero hay una materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica estudia los pasajes difíciles de la Biblia y hay una regla, un principio en hermenéutica que dice que no puedes tomar doctrina de los libros que son históricos, porque son historias que no puedes basarte para tomar una doctrina. Y las doctrinas las tomamos de los libros que son doctrinales, como las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Pero los históricos no. Voy a poner un ejemplo. Un libro histórico me habla sobre la vida de David. Me dice que David, y da a entender esto, bueno, dice que David le gustó una muchacha, una mujer que se llamaba, y le gustó, y dijo, me voy a quedar con ella, y se mete a la cama con ella. Después se dan cuenta que quedó embarazada y manda a matar al marido, ¿verdad? Y va y consuela a la viuda y se casa con la viuda. Y después de casarse con ella muere el hijo de castigo. Pero Dios pareciera que lo recompensa, y de ese matrimonio, ¿quién nació? Salomón. Y parece que todos felices y contentos, y David sigue reinando. Entonces es un libro histórico, y no porque me da una historia me va a dar doctrina. Y lo veo de esa manera, diría, es bueno cometer adulterio. Dios bendice. Porque es solamente la historia. Hay otra historia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Había dos personas que vendieron una propiedad, Ananías y Zafira. Ellos de buen corazón venden una propiedad y van a dar ese dinero a los apóstoles para que se los den a los pobres. Y cuando ya van a entregar el dinero, dicen, bueno, agarremos una pequeña parte del dinero y entreguemos la otra parte del dinero. Era una buena cantidad de dinero porque era un terreno que habían vendido. ¿Es una buena actitud? ¿Una buena acción? Es una buena acción porque van a dar dinero para los pobres. Se desprenden de su terreno para dar dinero a los pobres. Pero toma una pequeña parte de su propio dinero para ellos y el resto se lo dan a los pobres. Pero cuando llegan con los apóstoles, les dice, porque han mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Cayeron? Muertos. Digo, caray, ¿qué es mejor? ¿Cometer adulterio que robar? Porque a uno sí no lo mató, y a estos que agarraron de su propio dinero sí los mató. Si yo me voy a hacer doctrina con libros históricos, puedo cometer muchos errores. Entonces, el libro de los Hechos es un libro de historia. Pero vamos a ver qué dice la doctrina en cuanto al ser llenos del Espíritu Santo. Primero, 3 reglas que me da la doctrina en cuanto al Espíritu Santo. La primera, que todos los cristianos, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, que hemos sido perdonados, todos tenemos al Espíritu Santo. Romanos 8:9, esgrima. Dicen que las mujeres son más rápidas que los hombres. Romanos 8:9. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? De Cristo. Este pasaje me dice, todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Si no lo tienes, no eres cristiano. Ahí mismo Romanos 8:14, esgrima. Si eres guiado por el Espíritu, es porque eres hijo de Dios. Y esgrima 8:16. Si tienes al Espíritu Santo, Él te va a decir a ti mismo que eres hijo de Dios. ¿Sabes que hay cristianos que dudan si son hijos de Dios o no? ¿Cuál es la mejor manera de saber
dentro de mí y el Espíritu Santo está dentro de ti, tú lo vas a hacer. Y te va a decir, sí, tú eres hijo de Dios. Si tienes dudas y lo haces y no sientes nada, ponte a cuentas con Jesucristo. Todos los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. Es imposible decir, soy cristiano, pero no tengo el Espíritu Santo. No. Es que no lo siento. No. Si eres cristiano, lo tienes. Segunda cosa, todos los que son hijos de Dios, todos tenemos dones. Diferentes, pero tenemos dones. Vamos a otro pasaje, 1 Corintios 12:11. Él reparte los dones como Él quiere. Y el 12, ¿qué dice? Así que todos tenemos dones, pero como somos un cuerpo en Cristo, no todos tenemos los mismos dones. Mínimo, todos los cristianos tienen un solo don. Mínimo, uno. Puedes tener 2, 3, 4 o más dones. Según el Espíritu Santo te los haya dado. Pero no todos tenemos los mismos dones. Así que el don de lenguas es simplemente un don. Si alguien acepta a Jesucristo y en ese momento empieza a hablar en lenguas, es porque el Espíritu Santo le dio a esa persona el don de lenguas. Otros empiezan a evangelizar. ¿Sí? Otros empiezan a entender perfectamente la Biblia y empiezan a interpretar. Pero no significa que porque en ese momento estés hablando en lenguas, significa que tienes un nivel espiritual más alto. Todos tenemos dones. ¿Quién eligió mi don? El Espíritu Santo. No soy más, no soy menos. Él lo eligió así, porque así me quiere a mí usar. Y lo tercero es de que si tienes dones espirituales diferentes a los demás, no significa que tu nivel espiritual va a ser diferente a los demás. Ah, pastor, es que aquel evangeliza. Bien, nomás está de servicio. El don no te va a dar un nivel espiritual diferente a los demás. Lo que te va a dar tu nivel espiritual va a ser tu relación con Dios. Ay, cómo quisiera yo este don de predicar. Cómo quisiera yo este don de sanar. Cómo quisiera este don. Eso no te va a dar un mejor nivel espiritual. Puedes tener solamente un solo don, que tú pongas tu mente, y tener una excelente vida espiritual delante de Dios. Lo que te va a hacer diferente es tu relación con Dios, no los dones. Los dones solamente son herramientas, pero tu relación espiritual con Dios, esa es tu vida diaria de una manera espiritual con Él. Ok, entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a un pasaje más. Van ganando las mujeres 3-2. Efesios 5:18. Esgrima. Ok, aquí hay un consejo. Si te vas a llenar, que no sea de vino. ¿De qué te vas a llenar? Llénate del Espíritu Santo. A ver, pastor, ¿cuál es la palabra aquí clave? Llénate. ¿Estamos llenos o no estamos llenos? Bueno, aquí vamos a entenderlo de esta manera. Cuando una persona es perdonada por Jesucristo, cuando una persona acepta a Jesucristo, entra el Espíritu Santo, te bautiza el Espíritu Santo, viene sobre ti el Espíritu Santo, entra y te llena el Espíritu Santo, entra completamente a tu vida. Y tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. ¿Qué parte del Espíritu Santo entró en tu vida? Todo. ¿Qué parte se quedó afuera del Espíritu Santo? Nada. Estás completamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hablar sobre la llenura del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia tremenda. Tú puedes
hacer su voluntad, a vivir en santidad, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que el Espíritu Santo, que es el mismo que está, empieza a usarte, empieza a hablarte, empieza a ayudarte a que empieces a desarrollar los dones que Él te dio. Si te dio el don de evangelizar, entonces te van a empezar a dar ganas de evangelizar y empiezas a evangelizar a las personas o dependiendo del don que tú tienes. Y el Espíritu Santo te ayuda a desarrollar los dones que tienes para trabajar en algún ministerio en la obra del Señor Jesucristo. Y entonces dices, hombre, esa persona, ese chavo, anda pero con todo el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo, sigues lleno del Espíritu Santo, pero tu vida en santidad empieza a reflejar. El Espíritu Santo empieza a usar. ¿Hay dos niveles? Pudiésemos decir que hay dos niveles. El nivel cuando andas en pecado y entristece al Espíritu Santo, y el nivel cuando andas en santidad buscando la voluntad de Dios. Es el mismo Espíritu Santo en dos estados diferentes. Y todos hemos vivido esos dos estados. Ha habido un tiempo en nuestra vida en que no queremos nada con el Señor, estamos aburridos, no leo la Biblia, no oro, nada. Pero hay otro tiempo en la vida del cristiano que andas con todo el Señor. Te sientes lo mejor, una buena relación con Dios. No has cambiado de Espíritu Santo, es el mismo. Pastor, los que hablan en lenguas, muy posiblemente tienen el don de lenguas. Pero el que no lo tenga yo, no significa que soy menos espiritual. El don no me hace más espiritual. Y entonces, ¿por qué en el libro de los Hechos me habla de que hubo derramamiento del Espíritu Santo y todo aquello? Bueno, es porque en ese momento había una transición. El Espíritu Santo no estaba aquí todavía. No había entrado en la vida de todos los cristianos. Y ahora, por primera vez, viene el Espíritu Santo a morar en la vida de los cristianos y entró de una manera única. ¿Qué pasó? Un gran estruendo. ¿Qué más? Lenguas de fuego sobre su cabeza. Y 3, hablan de lenguas. Pero eso pasó única y exclusivamente ese día. ¿Por qué? Porque los que aceptaron a Cristo cuando Pedro predicó, ya no se desaparecieron las lenguas de fuego en la cabeza. Ni volvieron a escuchar otra vez ningún estruendo. Y cuando predicó Pedro, con Cornelio, cuando predicó Pablo, ya no se volvió a escuchar ningún estruendo y a nadie se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego en la cabeza. Fue una ocasión única para decir, ha llegado el Espíritu Santo. Algunos hablan en lenguas, otros no, porque no tienen simplemente ese don. ¿Sí? ¿Quién nos hace hablar en lenguas? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A quien Él quiere. A quien Él quiere. Hay denominaciones que hablan mucho en lenguas y hay denominaciones que no hablan de lenguas. ¿Conocen alguna denominación que no hablan de lenguas? Los bautistas. Estos los hombres. Y otros que se hablan de lenguas como los pentecostales, Asambleas de Dios. Ahora, hay bautistas, yo conozco, hay bautistas que sí tienen el don de lenguas, pero no lo practican porque no es una práctica de los bautistas. Y hay pentecostales que no hablan de lenguas, aunque su denominación la habla mucho. El hablar o no hablar en lenguas no te hace más santo. Puedes estar en pecado y hablar en lenguas. ¿Sí? Tú tienes un don, digamos, en el servicio. Puedes andar en pecado y seguir sirviendo al Señor. Porque es tu don. Tengo un don de enseñanza. Puedes andar en pecado y venir el domingo a dar clases en el escuela dominical. El don no te hace más santo. Lo que te hace más santo es tu oración con Dios.
espiritual se hablan lenguas? De repente estamos aquí en la reunión, de repente me dicen, no, es más espiritual. Lo puedo tener, pero no es más espiritual. Lo puedo hablar, pero no es más espiritual. De eso depende de vida espiritual. ¿Sí? ¿Otra pregunta? No. Ok. Chequen esto, Con eso termino. Aquella otra denominación X piensa en ellos. Si no tienes el don de lengua, no eres salvo. Y esta denominación dice, aunque no lo tengas, eres salvo. Ellos aceptan a Jesucristo y hablan en lenguas. Nosotros aceptamos a Jesucristo y no hablamos en lenguas. ¿Quiénes se van a ir al cielo? Los dos. Ni siquiera tenemos que discutir, ni siquiera tenemos que pelear. Porque si el Espíritu Santo le quiere dar a ellos el don de lenguas, pues a ellos se los da. Y si a nosotros no nos quiere dar, no nos dio. Pero eso no depende de salvación. ¿Estamos claros? Ok. ¿Preguntas? ¿No? No, pero dime, Alberto. Bueno, es que creo que ya lo había hablado con usted de cuando habíamos hablado de los dones, ¿no? Un viernes. Y había uno, que no recuerdo el nombre exacto ahorita, pero era como de detectar el espíritu que tiene la persona. Entonces ahora que comenta lo de, no sé, es que le quiero hallar un propósito a las lenguas angelicales, o sea, no sé, entonces pensaba a lo mejor que de alguna manera ayudaban a entender el espíritu que tiene una persona. Se llama discernimiento. Ajá. El espíritu. Yo me acerco a una persona y siento, si tengo ese don, yo puedo percibir que esa persona tiene algo. Ajá. Y discierno el espíritu que puede tener. Porque hay personas que están endemoniadas, o hay personas que tienen contacto con la Ouija y todo ese tipo de cosas. Yo puedo percibir que esta persona es mala, tiene algo ahí, es un pacto o algo así. Ese discernimiento de espíritu. Ajá. Pero no tiene nada que ver con el don No. de lenguas. Okay. ¿Sí? El don de lenguas es solamente para dos cosas. Uno, él habla un idioma, yo otro idioma, yo lo quiero evangelizar. Se prestó el momento para hablar de Cristo y de repente yo empiezo a hablar el lenguaje que él habla, el idioma que él habla. Ajá. Y lo empiezo a evangelizar. Para eso es, para poder llevar el mensaje de salvación. Por eso el libro de los Hechos habla sobre eso. Los demás se convirtieron. Y el otro es el lengua angelical para yo alabar a Dios en una lengua diferente, una lengua angelical. Y estoy alabando a Dios, pero no haces Dios y yo. ¿Sí? Pero si no tengo el lenguaje angelical, aún así yo puedo alabar a Dios de una manera sincera. No lo tengo que tener para alabarlo de una manera diferente, no hay otro nivel. Pero si Él me lo da, pues yo lo alabo de esa manera. Es una manera muy especial, muy hermosa, muy bonita. Pero más es Él y yo. No me tiene que hacer más santo ni nada de eso. Entonces, por ahí va las cosas. Sí. ¿Sí? Si ya el discernimiento de espíritu, ya son otra cosa. Tercera pregunta, Alberto. No sé. Saca. No, es que la verdad nunca lo he visto. O sea, sí he escuchado, pero así que yo lo haya visto que personas en lenguas nunca. No. Te llevaremos en lengua. Muchísimas gracias porque tú nos has dado dones a todos, Señor. Y el día que tú un día nos quieras dar a alguien aquí de la iglesia el don de lenguas es porque tienes un plan y un propósito, Señor. Permite que los dones que sí tengamos cada uno podamos desarrollarlos correctamente para el extendimiento de tu reino, para tu honra, gloria, en tu nombre. Amén.
quiero hablar de manantial, me aburre, pues, quieren que te voy a dar más de manantial que la música pagana que puedas escuchar. Cualquier tipo de música que no sea cristiana, el Espíritu Santo